Hola, buenas tardes. Eh, Me presento, ya que nuestra anfitriona Astrid, nuestra anfitriona usual, no pudo asistir el día de hoy. Esperemos se recupere muy pronto. Entonces, mi nombre es Gabriel Germán, soy el entrenador en jefe de ajedrez de la UNAM y hoy tengo el gusto de presentarles algunos finales de piezas menores, alfiles y caballos, ¿no? Entonces, espero se vea bien el tablero. Un segundo. Segundito. Ok, ya debe de estar. Em, entonces, les voy a dar un poquito de precedentes a este tipo de finales. En este tipo de finales, pues los peones cobran mayor valor, mayor importancia. De hecho, en los finales, la parte central muchas veces es tratar de promocionar el peón y, y pues bueno, en gran parte se trata de ver si algún jugador lo logra, o si puede impedir que el contrario lo haga y así. Entonces, eh, alfiles y caballos tienen sus propias ventajas y desventajas. Por ejemplo, algunas características. Por aquí tengo algunas anotadas. Entonces, pues para empezar este debate, si las piezas, de cuáles piezas son más importantes en el final, pues ha sido debatido ampliamente. El ajedrez es un juego muy viejo, existe teoría de ajedrez desde el año 1500 aproximadamente, pero el consenso actual es que el alfil es un poquito más fuerte en general y eso incluye el final. Sin embargo, si queremos tener algo más específico, pues también necesitamos saber de qué posición se trata. Por ejemplo, si hay peones en un solo lado del tablero, el caballo podría ser más importante que el alfil, ya que pues, no se necesita el largo alcance del alfil si todo está en un flanco. Y eso nos lleva a pensar que el caballo pues es una pieza muy fuerte cuando está en la cercanía de la acción. Su problema es, por ejemplo, si hay peones en ambos flancos. Cuando hablamos de dos flancos, nos referimos, por ejemplo, aquí al flanco de rey y con otro color marcaré el flanco de dama, ¿no? Entonces, si hay peones en ambos flancos, eh, pues puede resultarle bastante complicado al alfil digo, al caballo de poder controlar ambos peones. Entonces, ya llegaríamos a ese momento. Otra cosa es que el alfil puede perder un tiempo, o sea que el alfil cuenta con un llamado tiempo de reserva y el caballo no puede perder un tiempo. Para los que no están familiarizados con el concepto, tienen que checar qué significa tiempo de reserva, perder un tiempo y Zugzwang. Entonces, el pobre caballo no puede hacer eso. Tendremos un ejemplo también de lo mismo. Una de las ventajas del caballo es que no está limitado a un color específico de casillas y puede acceder a las 64 casillas del tablero, mientras que el alfil por su naturaleza de nada más poder ir en diagonal está limitado a solamente 32 casillas. Eh, por lo tanto, en algunas situaciones, el caballo va a ser mucho más efectivo si se necesita controlar una casilla en específico. ¿Qué más? En fin, les traigo varios ejemplos, espero vaya a quedar más claro. El primer ejemplo es la lucha de un caballo contra un peón. Recuerden que usualmente
las blancas van hacia arriba y las negras van hacia abajo, o si tienen un tablero con coordenadas, como es el caso, pues bueno, las negras siempre van hacia la fila 1, los peones van hacia la fila 1 y las blancas van hacia la fila 8. Entonces, en este caso, las negras pues están a 1 de promocionar. Entonces, aquí la gran pregunta es eh, si pueden frenar el peón o no pueden frenarlo, ¿no? Entonces, ok, si alguien tiene la respuesta, eh, 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 dígalo por el chat. También es un poquito difícil, a veces por la demora de la transmisión hacia Facebook. Si van a ver la transmisión después o ya no la alcanzaron a decir, pausen el video en este momento. Yo les voy a avisar cuando vaya a dar la solución. En este caso, las blancas hacen un empate relativamente sencillo con la jugada caballo D2. Entonces, caballo D2 está controlando la casilla de coronación. Rey C2 es un intento de modo de atacar al caballo y de esta manera permitir al peón promocionar. Y pudiera parecer que lo logran, pero tienen un recurso importante las blancas, ya que si en este momento promocionan su peón, alguien podría pensar, bueno, ya ganaron las negras por la dama, pero existe el doblete en A3 con el caballo, simplemente intercambia por la dama y ya es oficialmente un empate. Entonces, las negras tampoco tienen mayor recurso porque las blancas ya están amenazando con capturar el peón. Entonces, si persiguen al caballo, pues bueno, lo más sencillo es simplemente tomar el peón, ¿verdad? Bueno, perdón que ahorita estoy viendo también Facebook. Ok. Ángel dio con la respuesta correcta, caballo D2. Está súper bien. Ok. Vamos al siguiente ejemplo. Perdón que esté mirando en dos pantallas, pero pues quiero leer todos sus comentarios a ver quiénes tienen la respuesta, ¿no? Para hacerle caso a los que están participando aquí como Ángel. Muy bien. Vamos al siguiente ejemplo. Entonces, otro caso de el peón contra el caballo. Normalmente estos son un poco más desfavorables porque en la orilla los caballos pues tienen menos casillas, menos actividad. ¿Cómo es eso? Bueno, por ejemplo, ahorita el caballo está en la orilla de la columna H y desde esta casilla H2 donde se encuentra solamente tiene 3 casillas a donde ir, que es bastante limitado, que si estuviera el caballo en D4, por ejemplo, entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es ya la famosa rueda del caballo, ¿no? Muy bien. Entonces, debido a esa limitación, a veces el caballo le puede costar trabajo de poder controlar un peón. Sin embargo, en este caso es bastante sencillo hacerlo. ¿Alguien tiene la respuesta? Perdón, necesito hacer aquí una cuestión. No puedo. ¿Alguien tiene la respuesta? Bueno, creo que no están llegando, entonces quien lo vea después, pause el video en este momento
La respuesta es caballo G4, que además es bastante clara, pero lo interesante de esto sería tratar de ver el circuito, ¿no? Por ejemplo, si atacan al caballo mediante caballo F3, entonces simplemente regresa. Entonces no es una jugada particularmente útil. Entonces digamos que lo atacan mediante caballo G3 y aquí nuevamente tiene este recurso con caballo E3 que parece que pierde porque deja avanzar al peón, pero nuevamente tiene el doblete, por lo que no pueden avanzarlo. Entonces, si lo atacan aquí, regresa. Entonces, digamos que lo atacan por F3, entonces rey F1, si rey F2 y regresa. Entonces tiene siempre este circuito, ¿no? Y esto le garantiza el empate a las blancas. Espero lo hayan logrado. Muy bien, vamos al siguiente ejemplo. Este a mí me parece bastante interesante. Los finales, yo creo que a muchos nos parecen fascinantes, los finales de ajedrez, porque parecen ser muy sencillos, pero tienen ideas sutiles contenidos en ellos y eso los puede volver bastante complejos. Entonces, este no es necesariamente complejo, pero me parece interesante para reflexionar y que además se puede resolver sin mayor cálculo, ¿no? O sin cálculo alguno. Es más una cuestión de razonamiento y, y bueno, sobre todo de comprensión, de entender qué es lo que nos está pidiendo la posición. Ajá. Entonces, en este caso juegan las blancas y la idea es obviamente tratar de coronar, de promocionar este peón. Y la única forma en cómo lo pueden lograr es quitando al rey, ¿no? Quitando al rey, sacándolo de la columna H, cosa que no logran hacer porque el rey contrario les estorba, está creando una barrera y, y en fin. Entonces, la idea es tratar de quitar al rey contrario de estas dos casillas para que le permita la salida al rey blanco. ¿Cómo se podría hacer con el caballo? Juegan las blancas. Entonces, ¿cómo está eso que no necesitamos calcular, sino reflexionar, entenderlo? Pues veamos el asunto. Si las blancas pudieran llegar en este momento, por ejemplo, aquí a D8 o a D6 o a E5 o a G5 o H6, es decir, todas las casillas desde las cuales controlen la casilla F7, entonces las negras se verán obligadas a quitar al rey de estas dos casillas. No podrán ir a F7 justo por el ataque del caballo y pues no pueden decir paso. En ajedrez no está permitido decir paso. Entonces en ajedrez existe una cosa llamada Suxpan que ocurre cuando uno no quiere tirar, porque si uno tirara empeora la posición. Entonces, si las blancas ahorita pudieran jugar a cualquiera de estas casillas mencionadas, como digamos, no sé, H6 controlando F7, ganarían, ¿no? Ahora, uno podría pensar, bueno, obviamente no pueden llegar a ninguna de estas casillas, pero lo lograrán hacer, probablemente lo logren hacer en más jugadas. Total, el caballo sí puede accesar a cualquier casilla del tablero, incluyendo esas 5, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, pero la cuestión es, ¿lo logra o no lo logra? ¿Qué nos dicen? No sé si por ahí anda Ángel, que nos ha dado
un par de respuestas acertadas o alguien más. Justamente Ángel nos está comentando que es tablas porque el caballo está en casilla del mismo color que el rey negro. Bueno, en este caso es cierto, pero no es realmente la razón, ¿no? Si ustedes se fijan, si ustedes se fijan, el caballo en cada turno cambia de color. Si tirara, va a casilla blanca, después de que tiren las negras, casilla negra. Siempre que hace un movimiento el caballo, cambia de color. ¿Eso qué relevancia tiene? Bueno, eso significa que cada jugada, cada cantidad impar de jugadas estaría haciendo un cambio de color. Ahorita está en casillas negras, en una jugada está en casilla blanca. En 3 jugadas estará nuevamente, perdón, una cambia de color, jugada par, mismo color, tercera jugada, otro cambio de color con respecto a la original. ¿Y eso cómo se refleja en la posición? Bueno, que necesitaría llegar en una jugada impar a D6, pero el problema es que este rey no lo va a poder lograr cuando el rey está en F8, lo va a lograr cuando el rey esté en F7 y eso no funciona, ¿no? Muy bien, entonces, caballo C6, esto aquí, y ya se llega a una de las casillas deseadas, pero el rey no estaba en el lugar deseado. Necesitaba estar en F8. Entonces aquí simplemente se puede regresar. Si se va a D7, nuevamente se va a F7 y nunca la va a poder quitar de estas 2 casillas necesariamente. Una cosa diferente sería si fuera turno de las negras. En ese caso, ganarían fácilmente las blancas porque sí se lleva a la posición. Ok, bueno, vamos al siguiente ejercicio. Ojalá que en el chat nos enfoquemos en las posiciones, en encontrar las respuestas. Entonces, bueno, felicito a Ángel por sus respuestas acertadas. Vamos ahora con un ejemplo de alfil. El alfil, en principio, funciona mejor para evitar que un peón corone. Entonces, realmente un alfil, como en ejemplos anteriores con el caballo, contra un solo peón para el alfil, eso es pan comido. No tiene mucha relevancia. La única forma en que pudiera coronar un peón es si pues, ya estuviera a una de promocionar y el alfil no pudiera controlar la casilla de coronación o estuviera encerrado, alguna cuestión de ese estilo, ¿no? Pero en sí, lo único que tendría que hacer el alfil al enfrentarse con un peón es poner y controlar alguna de las casillas enfrente del peón y en el momento en que el peón llegue a ella, sacrificarse y es empate. Entonces, lo importante es considerar 2 peones para que sea algo, que haya algún reto o cuestión, ¿no? Muy bien. Entonces, en esta situación juegan las blancas y pues traten de ver cuál es la mejor jugada. Aparentemente se podría pensar, bueno, pues no tiene tanto chiste, ¿no? Porque si este peón avanza, bueno, pues el alfil se sacrifica, lo captura
y si este peón llega aquí, lo mismo. Y bueno, si el rey ayuda a uno de estos peones, por ejemplo, al de C, entonces sería 1, 2, 3 movimientos más 1, 2 del peón para llegar a la casilla C6. De lo que hicieron estos 6 movimientos, pues el rey negro ya captura al otro y este alfil simplemente va a tomar el peón en C6. ¿Cuál es el reto ahí? Bueno, el reto es eh, que las blancas a lo mejor, bueno, en este caso, las blancas que tienen los peones, pueden idear una forma de, a lo mejor, entregar uno de sus peones, de sacrificarse a cambio de que el otro se promocione. Entonces, ¿alguien tiene la respuesta? Adelante. Para los que no la tengan o van a ver la transmisión más adelante en Facebook o en YouTube, bueno, pues pausen el video. Entonces, la única jugada para ganar es nuevamente la que nos dice Ángel, H5. H5 es correcta. Muchos tienen el impulso bastante natural, bastante comprensible, de que, bueno, si los dos peones parecen estar más o menos controlados, el de H en H7 y el peón de C en C6, bueno, pues en los finales sabemos que necesitamos activar al rey, entonces pueden pensar, no sé, en algo como rey B3, pero estas son unas tablas muy sencillas si las negras entienden lo que deben de hacer y restringir de manera más anticipada los peones y sería, por ejemplo, con alfil F3. Ahora, no tiene caso avanzar porque simplemente lo capturan y está en más que suficiente tiempo de controlar el otro. Ahora, dirán, bueno, pues la idea nunca era nada más sacrificar a sino avanzar con el rey. Pero un poco lo que mencionábamos hace rato, y el otro rey, bueno, el rey de las negras puede ir tras el otro peón. Entonces, avanzarán ya está atacado. Nuevamente, si lo avanzan simplemente alfil por H4 y está a tiempo de controlar el otro. Entonces, digamos, avanzan aquí. Ups, esto no tiene sentido. Rey por H4, lo avanzan y lo más sencillo es simplemente tomar y ya es un empate automático. Entonces, avanzar el rey no funciona. Avanzar el peón de C tampoco funciona porque le permite al alfil de restringir a un peón de manera más anticipada. Entonces, hay una jugada que sí gana y es justo lo que nos menciona nuestro compañero Ángel, ¿no? Seleccionado de la prepa 6, ¿verdad? Prepa 6, muy bien. Que en juegos universitarios pues han sido los mejores de media superior, si recuerdo bien, espero haberlo dicho bien. Y bueno, aquí se nota con sus respuestas acertadas. Entonces, H5 es la jugada correcta. ¿Qué tiene de especial H5? Bueno, pues una cosa especial es que ya no permite el control del alfil con F3. Entonces, la única jugada útil de las negras es tal vez traer al rey, pero bueno, puede seguirlo avanzando. El rey viene y sigue avanzando el rey, no tiene otra jugada útil que hacer con el alfil. Y aquí pueden sacrificar uno de los dos peones para ganar. ¿Adivinan cuál hay que sacrificar? Bueno, va a haber una demora, pero pues obviamente el de C, no el de H, porque el de H, el alfil tendrá suficiente tiempo para regresar a controlar el otro, ¿no? ¿Por qué el de C? Porque el de C todavía hay dos casillas desde donde el alfil lo puede controlar
y el de H solamente 1. Entonces, más conveniente tomar sacrificar el de C, y si lo toman, pues fácilmente promociona el de H, ya no tendría modo el alfil de controlarlo. Entonces, digamos que no lo capturan, sino que el rey va por él y C7. Y ahora la única forma de seguir manteniendo el control de ambos peones sería con alfil F5, y ahora es indistinto cuál peón se sacrifica por el otro, ¿no? Puede ser, por ejemplo, H7 y promociona el de C, o viceversa, se sacrifica el de C y promociona el de H, ¿no? Esa es la estrategia que hay que hacer de la lucha de peones contra alfil. Vamos con un siguiente ejemplo. Ok. Este es bastante interesante en el sentido de que es más fácil porque ahora los dos peones están controlados, su avance, en una misma diagonal, lo cual en principio le facilita el trabajo al alfil. Sin embargo, todo depende también de la actividad del rey del bando fuerte, en este caso las blancas que tienen los peones. Entonces, alguien tiene el resultado, juegan las blancas. ¿Cuál será el resultado de esta posición? Para los que lo vean después, pausen ahora el video. Entonces, bueno, la solución es empate, pero apenitas, ¿eh? No hay tantas formas en cómo lo pueden lograr. Entonces, rey de 2, alfil de 5 me parece una de las dos jugadas, pero esta me parece la más interesante, por eso es la que muestro. Alfil de 3, y aquí muy importante, no hay una jugada útil con el rey de las negras, entonces es forzoso. La única jugada para entablar es alfil B7. ¿Por qué? Porque es la jugada que mantiene control sobre ambos avances del peón. Rey F4, y ahora sí hay una jugada útil del rey, una única jugada útil, pero también bastante entendible porque se dirige hacia ambos peones. Rey E2, rey E5, rey D3. D5 hace uso de la actividad de su rey para subir al peón. Obviamente aquí no le conviene el alfil entregarse porque se escaparía el de A, pero la idea era ayudarse con el rey. Eso tienen que hacer las negras. Todo esto es forzado. D6, alfil C6 es necesario antes de que se escape a D7. A6, B5, están atacados el de A, pero bueno, puede seguir. Y ambos están controlados. Pareciera que a lo mejor habría alguna chance de ganar, pero después de A8 se entabla porque el rey llegó a tiempo. Entonces, aún en este caso aparentemente más sencillo, sí se requiere de una precisión, ¿no? Porque depende qué tanto se active el rey del bando fuerte. Bueno, vamos a un siguiente ejemplo. Efectivamente, veo que en el chat algunos tienen la respuesta correcta. Muy bien. Ahora, esta es una lucha igual de alfiles contra peones. En este caso juegan las blancas, que pues sí parecen tener ventaja porque su rey está más cerca de la acción, tienen dos peones conectados muy cerca de promocionar, ¿verdad? El de B y el de A. Sin embargo, no es tan evidente como ganar. Aquí estaría interesante si alguien encuentra una manera en cómo las blancas logran ganar. A ver, aquí sí les voy a dar un momento, a ver si alguien lo encuentra, mientras me refresco
poco con mi taza de ajedrez. Miren, les presumo. A ver, ¿alguien encuentra la respuesta? Alfil C2 controla ambos peones y creo que lo estás viendo al revés. Recuerda que las negras van hacia la fila 1, o sea, las negras están abajo. En este momento, el alfil sí controla ambos peones, el avance de ambos peones. Si se va alfil C2, ya no controla el de G. Entonces, no sé si están viendo el tablero al revés. Entonces, alfil C2 no sería la jugada correcta. Eh, de hecho, se meten en algunos problemas las blancas. Entonces, ¿alguna idea? Hola. Bueno, para los que vean después la transmisión o los que no lograron encontrar la respuesta en esta pequeña pausa, pues tengan el video para que lo vean después si no quieren spoilers. La jugada correcta es un tanto sorprendente, es única, es forzada, es sacrificar uno de los peones. Ahora dirán, bueno, pero ¿para qué hicieron eso? O sea, si toman el alfil, pues también pierden el segundo peón y ya no hay modo de ganar. Totalmente cierto. Pero la idea no era ganar el alfil, sino crear una situación de Zuxpan. Vamos a ver cómo. Rey B7. Y aquí se puede ver la idea de las blancas. ¿Cuál es el Zuxpan? Bueno, de entrada, este alfil no se puede quitar de B8 porque no puede permitir el avance a A7, es decir, necesita mantener un control sobre la casilla A7. Por lo tanto, este alfil está atado a B8. Pero, ¿qué más? Este peón, pues realmente no puede moverse o no le conviene moverse porque simplemente lo capturaría. Igualmente, si este peón después pudiera avanzar, igual el alfil lo pudiera capturar. Entonces dirán, bueno, pues tiene el rey pues es una pieza bastante móvil, ¿no? Bastante móvil, pero si lo analizamos un poco más detenidamente, en realidad el rey solamente tiene una casilla, que es rey B5. ¿Por qué solamente tiene rey B5? Porque necesita mantener un ataque sobre el peón de A6. De lo contrario, si se va, no sé, digamos, rey B4 para ayudar a algún peón o no sé, eh, entonces las blancas ya pueden capturar al alfil, puesto que su peón no está atacado, lo avanzan y ganan sencillamente. Entonces, la única jugada es rey B5. Pero si sabemos que los únicos movimientos útiles de las negras ahorita es rey B5 y rey A5, entonces a lo mejor hay un Zuxpan y eso es efectivamente lo que hacen las blancas. Muy bien, entonces alfil G4 y solamente tienen rey A5. Y a lo mejor pueden pensar, bueno, ¿cuál es el punto? Puede ir el rey de un lado a otro. Pero aquí vimos en acción justamente alfil G4 no era una jugada única, pudieron haber hecho cualquier otro movimiento del alfil sobre esta diagonal, bueno, no cualquier otro, excepto E2, con la idea de que ahora perder un tiempo y ahora irnos a E2. ¿Y qué se logra con E2? Pues claramente ahora el rey ya no puede regresarse a B5. Entonces el rey ya no tiene jugadas útiles. Si el rey se mueve a otra casilla, ya sabemos que pierde el alfil. Entonces, bueno, a lo mejor entregar un peón. ¿Qué tanto problema será perder un peón? Bueno, ya hay una ganancia de un peón, un problema menos. Pero las negras retoman rey B5. Continuando
atacando el peón. Pero el haber entregado un peón, lamentablemente para las negras, no era una solución permanente, sino nada, es una cuestión temporal, muy escasamente, ¿no? Es decir, las blancas pueden volver a crear un Zugzwang, alfil de 1, por ejemplo, rey a 5 y otra es la jugada clave. ¿Recuerdan cuál era? Alfil E2. Y otra vez, las negras no tienen rey B5 disponible y no quieren perder el ataque sobre el peón de las blancas. Entregan un segundo peón. Pero como se imaginarán, nuevamente no es algo permanente. Hacen rey B5, cualquier jugada, prácticamente, excepto alfil E2, sobre esa diagonal y nuevamente alfil E2 se encuentran en Zugzwang. Si el alfil se quita, ya sabemos que A7, si rey B4 se quita, ahora sí se toma el alfil y promoción. En fin, espero, si les parece interesante, pues lo repasen después, y que vuelvan a ver la transmisión y en fin, creo que les puede ser bastante útiles. Ya estamos cercanos al fin del tiempo disponible para este programa, entonces vamos a ver una última posición, un último ejercicio. Ok. Pues vamos a terminar con uno de los más difíciles, que es la lucha de caballo contra caballo, ¿no? Teniendo uno de ellos, pues un peón de ventaja. Estos suelen ser empate porque simplemente el bando débil, en este caso las negras, que carecen de un peón, podrían simplemente entregar el caballo y a cambio del peón y listo, es un empate. Sabemos que una pieza menor con un rey no le puede dar mate a otro, ¿no? Sin embargo, con un peón tan avanzado y un rey tan bien alejado del bando débil, puede haber algunas chances de ganar, como es este caso. Sin embargo, les advierto que está complejo. Sé que ahorita nadie lo va a resolver de inmediato, entonces de una vez pausen el video que voy a proceder con la solución. La jugada correcta es rey F4. Observen que el rey no se puede acercar. Por ejemplo, si rey A4, entonces existe el doblete y ya, un empate, ¿no? Entonces, la única jugada útil que tienen las blancas y necesaria, pues es mover el caballo. Ahora, lo mismo con las negras, se apresuran en traer al rey. Recuerden, el rey es muy importante. Rey de 3, muy bien. Rey E7 y rey A4. Importante. Por ejemplo, si rey E6, que parece más cerca de la acción porque va en dirección al peón, como a su vez en dirección al caballo, sería un error importante debido a que las blancas tienen un recurso muy importante en este tipo de finales de caballo contra caballo, y es simplemente sacrificarse con un doblete, ¿no? Entonces, si no quieren perder su propio caballo, las negras, pues evidentemente no quieren porque es el que está previniendo la promoción, entonces tendrá que tomarlo, pero pues ya lo distrajeron al caballo y promocionan y sería un triunfo fácil para las blancas, ¿no? Entonces, tienen que tener mucho cuidado en los finales cuando hay caballos, porque pues es muy saltarinda, muchos dobletes, ¿verdad? Entonces, rey E7, rey A4, también ya necesitan acercar al rey. Observen cómo ahora sí es posible acercar al rey, puesto que el caballo ya controla esta casilla que previamente era la del doblete. Entonces, rey D6, rey B5, rey B8, se mete el caballo
tratando de encontrar ese circuito que vimos previamente. El circuito del caballo necesariamente tiene que tener una de las casillas adelante del peón. En este caso, la única, pues es la de promoción, de hecho. Entonces, rey B6, rey C6 y caballo E5, una gran jugada. Se puede tomar con ambas piezas. Ahora, si se toma con el caballo, pues entonces promociona, ¿no? Porque el caballo es quien está cuidando. Si se toma con el rey, pues entonces las blancas también tomarían el caballo contrario y promocionan enseguida. Entonces no lo pueden tomar. ¿Y cuál es el punto de este pseudo sacrificio de las blancas? Pues básicamente ya está enfrentando a la acción del caballo defensor. Si se fijan, aquí hay una convergencia entre los movimientos de los caballos, ¿no? Rey A7, rey C7 única, no pueden quitar el caballo. Caballo C4, caballo C6 y rey A8. Caballo B8 y por un momento pudiera parecer que se ha llegado a un punto muerto, pero todavía hay una jugada interesante de las blancas, que es rey B6, rey C6, rey D5 y si quieren por última vez pausen el video, cuál es la jugada correcta y es rey B4. Y ahora las negras no tienen jugada útil, debido a que si toman el caballo, pues ya promocionan el peón. Si quitan el caballo, pues igual lo promocionan, a menos que sean B8, pero ahí lo pierden. Si mueven el rey, lo más sencillo para las blancas, lo mejor es obviamente tomar el caballo y ya enseguida promocionan. Entonces, a lo mejor podrán preguntar, bueno, Gabriel, ¿cómo voy a calcular todo esto durante una partida, ¿no? ¿O cómo me voy a memorizar todo esto? Pues pues ni lo van a memorizar y probablemente tampoco lo van a calcular. Lo importante es, con mucho detenimiento, repasar esta partida, bueno, esta posición, hacerse muchas preguntas y asimilar estos temas, ¿no? Entonces, muy importante ese trabajo. Se me ocurre que hubo una curiosidad en el ejercicio anterior, en 2 ejercicios anteriores. De hecho, esta posición se las mostré hace poco a los de Prepa 6. Y, a ver, déjenme ver si me acuerdo. Sí, les decía que es un recordatorio de una regla, ¿no? Aquí mucho cuidado de parte de quien sea en realidad. Siempre hay que tener mucho cuidado y tener muy en claro las cuestiones, ¿no? Pero en el supuesto de que a las blancas le quedaran poco tiempo, las negras podrían intentar ganar con una jugada medio sucia ahí de rey de 8, totalmente legal, ¿no? Y esperar que se caiga el tiempo del oponente. Si se cae el tiempo, aquí eh, aquí las blancas pierden si se les cae su tiempo. Pero dirían, ¿cómo van a ganar? O sea, un peón no da mate, ¿no? Digo, un alfil no da mate, ¿no? Y menos teniendo ahí con un peón, ¿cómo van a perder las blancas? Bueno, si se les cae el tiempo, las negras pueden demostrar que sí hay una posición de mate sobre el tablero. Por ejemplo, sería que las blancas promocionen un alfil. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero la regla no dice que hay que hacer jugadas buenas ni nada. Simplemente demostrar que existe la posición de mate. ¿Y cómo ocurriría? Pues bueno, sería en la esquina. Aquí pierden un tiempo el alfil. ¿Recuerdan cómo el alfil puede perder un tiempo? Y pierden otro. Se autoencierra el blanco y pum, jaque mate. Entonces, cuidado, con alfiles de distinto color, sí hay posiciones de mate. En fin,
una curiosidad, espero la tomen en cuenta también, aunque está fuera del tema del día de hoy. Y pues bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan un buen día.